Ahora viene la primera gran pregunta. Es muy interesante, o uno de los aspectos más interesantes de este texto es que las preguntas son fundamentales para entenderlo. Y nos plantea tanto información como preguntas. ¿Para qué? Como ya dije muchas veces, las preguntas sirven para mover nuestro contenido, para activar nuestras capacidades, para que no seamos simplemente un objeto, una planta, ¿sí? un vegetal que recibe la luz del sol. ¿Sí? Estamos así, ¿no es cierto? Como si fuéramos una planta, ¿no es cierto?, con las hojas. Y estamos así recibiendo la luz del sol. Y lo único que hacemos es movernos un poquito para un lado, un poquito para el otro, crecer un poquito así, un poquito así. El ser humano es muchísimo más que eso, somos mucho más que eso. Por lo tanto, las preguntas y la reflexión son fundamentales para poder transformarnos, para poder dilucidar, para poder realizar la autoconciencia, para poder engranar eso que estamos recibiendo. Por lo tanto, Graciela Constantino nos pregunta, el ser humano, con los 5 sentidos, los órganos de percepción, con los 5 órganos de la acción, ¿qué pasa? ¿Percibe? ¿Qué es lo que percibe el ser humano? ¿Qué es lo que percibe? Y por consiguiente, ¿cómo actúa? Este lugar de donde surge la pregunta o a donde nos lleva la pregunta, a donde nos impulsa a posicionarnos la pregunta. Porque si yo me pregunto, ¿qué es lo que estoy percibiendo? Tengo que estar, tengo que colocarme en un lugar desde donde pueda realizar la observación de la percepción. Y este lugar es el punto de observación. Este es un punto de observación por donde puedo comenzar. Me pregunto y me posiciono desde un lugar, desde un punto donde pueda observar. Desde ese punto es de donde puedo entender, ver, percibir aquello que percibo. ¿Qué es lo que me llega? Y, por consiguiente, ¿cómo actúo? De la percepción sale la acción. Dado que la percepción y la acción están íntimamente relacionadas. Entonces, vamos a observar las fuerzas. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a observar las fuerzas que llegan a mí y me impactan. Hay fuerzas que llegan hasta donde yo estoy. Una fuerza literalmente ejerce un efecto. Y entonces no puedo estar sin saber qué es lo que me afecta.
¿Qué es lo que me está llegando? ¿Qué es lo que me está modificando? Voy a observar las fuerzas que me impactan. Esas fuerzas que me impactan son conducidas o vienen a través de los sentidos o las percepciones. Aquello que percibo me impacta y de lo que me impacta emanan de mí fuerzas que impactan hacia afuera. De la percepción que me impacta a mí, surge una acción que impacta hacia afuera. Esas son las fuerzas. Y lo que nos toca es observarlas, ¿sí? Observarlas. Esta palabra, observación, es una de las palabras fundamentales para esta exposición. Observación. Observar. Es una actividad fundamental. La observación es una actividad fundamental e ineludible. Necesitamos observar. Y ahora observamos percepciones que son fuerzas que me impactan. Acciones que son fuerzas que desde mí impactan hacia afuera. Entonces vamos a observar esas percepciones, eso que me informan los sentidos. Y realmente, cuando nos ponemos a reflexionar un instante sobre cuáles y cuántos son esos impactos, nos damos cuenta que son casi innumerables, porque todo lo que nos sucede, todo lo que vivimos a cada instante, no importa si estamos conscientes o inconscientes, o sea, dormidos o despiertos, los sentidos reciben información, porque cuando nos vamos a dormir, el 99,9% de nosotros tenemos una hora donde nos tenemos que despertar. Y esa hora nos la señala un aparato, reloj o lo que sea, que hace sonar un sonido u otro estímulo sensorial que te despierta. Así que en todo momento los sentidos están informando e impactando, informando e impactando. Y eso, en vez de transcurrir como un asteroide por el espacio que sigue su curso con un impulso y campos gravitatorios por allí, pero cero de conciencia. Nosotros tenemos que empezar a ser conscientes de aquello que nos impacta, aquello que recibimos. Todo lo que nos llega por el olfato, todo lo que percibimos con los ojos, todo lo que percibimos con los ojos, lo que oímos, cómo se superponen las diferentes capas de sonidos. Este sonido es agudo, grave, es intermitente, viene de acá, de allá. ¿Qué anuncia? El tacto tanto por fuera
como por dentro, porque tenemos tacto por dentro. Todo lo que nos llega por los sentidos. Hay que entender nuestras percepciones, todo el mundo sensorial como algo que impacta en mí. Esa envoltura sensorial, el mundo sensorial, todo ese conjunto conforman fuerzas que contactan conmigo e ingresan a mi espacio vital, los sentidos, las percepciones, me impactan e ingresan a mi espacio vital, me tocan, llegan hasta mí y me afectan, ya sea consciente o inconsciente de ello. Aquí en Argentina, en este momento, tenemos invierno. Llega una ráfaga de aire frío y te toca, ¿sí? No lo ves al aire frío, no lo ves. Tal vez ni siquiera lo escuchaste, no lo olfateaste, porque no hay aromas distintivos del viento. No eras consciente de eso hasta que impacta en tu cuerpo con el tacto y sentís lo que se llama un estremecimiento. Entonces, que seamos conscientes o inconscientes no hace ninguna diferencia con respecto a que los sentidos y las percepciones entren en nuestro espacio vital. Inconsciente éramos del viento y sin embargo te afecta. Voy a tratar de separar las palabras de Graciela Constantino de las mías con dice Graciela Constantino. Disculpen si no lo hago en todo el momento. Entonces, dice Graciela Constantino, sea yo consciente o no, todo ello me afecta, pues permanecen en mi espacio vital como si fueran habitantes, contaminando así mi pureza. Paréntesis. Los sentidos, las percepciones, me impactan, entran a mi espacio vital y, seamos conscientes o no, se quedan allí y lo contaminan. Por eso le puse ese cambio de color. El espacio vital antes era de ese color amarillito, ahora es de color rojo porque está contaminado por las percepciones. Cierro paréntesis. Dice Graciela Constantino, contaminando así mi pureza, que es mi derecho. Abro paréntesis. La pureza del espacio vital es nuestro derecho. Cierro paréntesis. En consecuencia, reacciono con gran velocidad a menos que pueda darme cuenta de este intervalo de tiempo. Abro paréntesis. Esa información sensorial, esa percepción, entra, me impacta, entra a mi espacio vital y me contamina. Eso produce una reacción instantánea
de una velocidad tal que muy difícilmente podemos llegar a percibir. Y esa contaminación, esa reacción, no puede ser evitada, a menos que podamos darnos cuenta. Otra de las expresiones fundamentales que vamos a ver. Ya vimos la primera, observación. Darse cuenta es la segunda. Darse cuenta. Y si no nos damos cuenta de ese instante entre la percepción que contamina y la reacción instantánea, si no nos damos cuenta de esa separación, de ese espacio que hay, si no nos damos cuenta de ese instante entre ambas, la reacción se produce. Y, seamos sinceros, muchas veces esas reacciones podríamos evitarlas. Hubiera sido mejor o es mejor evitarlas. ¿Por qué? Porque son inconscientes.